¿Por qué es tan poderosa el águila calva? ¿Podría realmente su garra ejercer tanta presión como para aplastar un cráneo humano? ¿Y si te dijera que existen registros de estas aves volando con presas que pesan más que ellas mismas? ¿Qué hay detrás de ese vuelo silencioso, de esa mirada penetrante, de esas garras que parecen forjadas para la batalla? El águila calva no es simplemente un ave más del paisaje. Es una figura legendaria que ha cautivado culturas, inspirado símbolos y dominado cielos enteros durante generaciones. Cuando la ves volar, no solo estás presenciando una escena natural, estás viendo la manifestación de un depredador perfectamente diseñado por millones de años de evolución. Desde las alturas, su silueta se recorta majestuosa contra el azul del cielo. Un ave que no necesita hacer ruido para imponer respeto. Su presencia basta. Su vuelo, su porte, su poder. Todo comunica que estás ante una fuerza dominante del mundo salvaje. Y esto no es nuevo. Desde el año 1782, el águila calva fue elegida como símbolo nacional de los Estados Unidos. Pero no fue solo por su belleza. Se buscaba una figura que proyectara fuerza, determinación, independencia. Una criatura capaz de representar el espíritu de una nación emergente que aspiraba a ser poderosa e indomable. Y encontraron esa esencia en ella. El águila calva no solo caza, conquista. No solo vuela, domina. Su capacidad de adaptación, su fuerza física y su instinto protector la convierten en algo más que una ave rapaz. Es un emblema viviente de lo salvaje, de lo indomable. Una criatura que encarna la lucha por la supervivencia, pero también la elegancia de quien no necesita demostrar su poder a cada instante. Pero, ¿qué es lo que la hace realmente tan fuerte? ¿De dónde proviene esa mezcla de elegancia y letalidad que la distingue del resto? Hoy vamos a descifrar la anatomía del poder. Vamos a entrar en su mundo, a observarla no solo como un ave, sino como una máquina biológica diseñada para dominar. Entenderemos su historia, revelaremos sus habilidades ocultas y conoceremos, una por una, las armas naturales que han convertido al águila calva en un depredador sin igual. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo fascinante, es sobrecogedor y cambiará la forma en que ves a esta criatura para siempre. Garras, su arma más temida. Las patas del águila calva no están hechas para la delicadeza, están hechas para el combate. En cada una 4 dedos se extienden como si fuesen tentáculos musculosos, rematados en garras curvas que se afilan naturalmente. Son dagas vivientes, diseñadas para atravesar carne, plumas y escamas. No solo atrapan, no solo sujetan, aplastan. Su agarre ha sido registrado con una presión que varía entre 300 y 400 psi. Para ponerlo en contexto, es más del triple de lo que puede lograr una mano humana entrenada y similar a la mordida de algunos perros grandes. Pero en lugar de dientes, el águila usa dedos. Dedos con cuchillas. Esa fuerza no se limita al tamaño de la presa. Lo que importa es que esté al alcance. Una vez que las garras se cierran, ya no se trata de si escapa. Se trata de cuánto tiempo tardará en dejar de moverse. El águila calva puede partir la columna de un pez grande como si fuera una ramita o romper el cuello de un conejo en cuestión de segundos. Y aunque no hay registros confirmados de que haya aplastado un cráneo humano, los expertos coinciden. No sería imposible. Lo que sí se sabe es que los manipuladores de vida silvestre han sufrido fracturas en brazos, cortes profundos en piernas y desgarros musculares provocados por un solo apretón de esas garras. Porque una cosa es verla desde lejos, majestuosa, en el cielo, y otra muy distinta es enfrentarse a ella, a ras de suelo. El pico, cuchillo de precisión. Cuando las garras han hecho su trabajo, cuando la presa ya no puede moverse, entra en escena la segunda herramienta letal del águila calva, su pico. No es un pico cualquiera, es grande, poderoso y tiene una curva afilada como una hoja de acero. Está diseñado con un solo propósito en mente: cortar. No tritura, no mastica, secciona.
Una vez que la presa está inmovilizada, el águila baja la cabeza con precisión quirúrgica. Su pico actúa como un cuchillo de carnicero entrenado por millones de años de evolución. Desgarra la piel con facilidad, rompe tendones, corta músculo y divide la carne en fragmentos que puede tragar de un solo bocado. Cada movimiento es limpio, calculado, eficiente. Es cierto que la presión de mordida del pico no alcanza los niveles extremos de sus garras. No está hecho para aplastar, pero ahí radica su genialidad. Su poder no está en la fuerza bruta, sino en el diseño. La punta curva y afilada funciona como una cuchilla natural, capaz de atravesar escamas, pieles gruesas o incluso plumas densas, sin resistencia. Además, y esto muchos lo pasan por alto, el pico no solo es un instrumento de alimentación, es también un arma de combate. Cuando el águila calva se enfrenta a otra ave, a un depredador terrestre o incluso a un intruso cerca de su nido, su pico se convierte en una estaca afilada, en un arma blanca dirigida a zonas vulnerables, el rostro, el cuello, los ojos. Un solo picotazo bien dado puede desorientar, herir gravemente o hacer huir a un rival más grande. Así que sí, las garras inmovilizan, pero el pico remata. Ojos que ven más allá. Cuando decimos que alguien tiene ojos de águila, no estamos usando una metáfora vacía. Estamos describiendo, sin saberlo, uno de los sistemas visuales más avanzados del reino animal. Los ojos del águila calva son gigantescos en proporción a su cráneo. No son simples órganos sensoriales, son radares biológicos, perfectamente calibrados para detectar movimiento, calcular distancia y enfocar con precisión quirúrgica. Están orientados hacia el frente, lo que le otorga una visión binocular excepcional. Esto le permite estimar con exactitud la ubicación y velocidad de una presa, como si llevara incorporado un sistema láser de puntería. Es literalmente un francotirador con alas. ¿Y qué tan buena es su visión? Puede ver entre 4 y 5 veces mejor que un ser humano con vista perfecta. Desde lo alto del cielo, el águila calva puede detectar el leve destello de escamas bajo el agua, o el movimiento de un roedor entre los arbustos desde casi 3 kilómetros de distancia. Sí, 3 kilómetros. A esa distancia para nosotros todo es un punto borroso. Para ella es una oportunidad clara de ataque. Esta agudeza visual no es un lujo, es su sistema de adquisición de objetivos. Antes de que entre en juego la fuerza de sus alas, la precisión de sus garras o el filo de su pico, antes de todo eso, necesita ver, necesita localizar. Y cuando se enfoca, cuando fija la mirada en su presa, comienza una cuenta regresiva silenciosa, porque sin esa vista prodigiosa, su potencia física no tendría sentido. Y cuando sus ojos te encuentran, no hay lugar donde esconderse, no hay escapatoria. Potencia de vuelo, dominio absoluto del aire. El águila calva no solo vuela, reina en el cielo. Su envergadura, que puede alcanzar entre 1,8 y 2,3 metros, no es un capricho evolutivo. Es ingeniería natural en su máxima expresión. Esas alas largas y amplias le permiten planear durante kilómetros, aprovechando las corrientes térmicas como si el viento fuera parte de su voluntad. No gasta energía innecesaria. Se eleva, observa, calcula, y cuando el momento llega, cuando su presa comete el mínimo error, el cambio es instantáneo. Pliega las alas con precisión quirúrgica, el cuerpo se inclina hacia el suelo y lo que antes era una figura majestuosa en el cielo, ahora es una flecha letal. En una fracción de segundo entra en picado, alcanzando velocidades que superan los 120 kilómetros por hora. Una descarga de fuerza aerodinámica que no perdona. Pero aquí no hay impacto torpe. No hay colisión descontrolada. Apenas roza la superficie del agua. Sus garras se abren como si el tiempo se detuviera. Y en un solo movimiento, el pez desaparece de su mundo, arrancado del agua con una sincronía tan perfecta que parece magia. Pero es pura biología. Es un espectáculo de coordinación, fuerza bruta y cálculo exacto. Un error de timing y fallaría. Pero el águila calva no falla. Adaptaciones. Defensivas.
El arte de la supervivencia. El águila calva no solo impone respeto por su fuerza ofensiva, también es una experta en defensa. Aunque muchos animales prefieren evitarla, eso no significa que esté libre de amenazas. Desde competidores naturales hasta depredadores oportunistas o, en algunos casos, humanos que se acercan demasiado. Pero a diferencia de otras especies, el águila calva no necesita esconderse, ni construir barreras. No necesita armadura ni camuflaje. Su defensa es la misma que su ataque. Lo que usa para cazar, lo usa para proteger. Garras que desgarran peces, ahora se clavan en intrusos. Picos que cortan carne, ahora se convierten en armas de guerra. Si un zorro merodea cerca del nido, si un mapache intenta escalar el árbol donde descansan sus crías, la reacción es inmediata, instintiva, violenta. Desde lo alto se escucha un grito agudo, metálico, como una alarma ancestral. Y entonces la madre se lanza, cae en picado como una bala viviente. No hay advertencia, no hay duda. Las garras, afiladas como cuchillas, se hunden en el lomo del intruso. El pico se abalanza hacia el rostro, el cuello, cualquier zona vulnerable. Y lo que pudo haber sido solo una amenaza se convierte en una lección sangrienta. Porque un depredador que se atreve a acercarse a sus polluelos no será simplemente ahuyentado, será castigado. Hay registros reales de águilas calvas enfrentándose cara a cara con coyotes, linces e incluso otras aves rapaces. Su determinación al defender a los suyos no tiene comparación. Cuando se trata de proteger su territorio, su pareja o sus crías, el águila calva no es un ave. Es una fuerza de la naturaleza. Tamaño e intimidación visual. El poder de imponer respeto. En la naturaleza no todo se resuelve con violencia. A veces la clave está en evitar el conflicto, imponiendo respeto antes de que empiece. Y en eso el águila calva es una maestra. Con una longitud que va de los 70 a los 96 centímetros y una envergadura que supera ampliamente el 1,80 m, su sola presencia es suficiente para alterar el equilibrio del entorno. Cuando despliega sus alas y se eleva, el cielo se queda en silencio. No es solo un ave grande, es una figura que domina el espacio aéreo como si le perteneciera. Pero lo más fascinante es que su aspecto no es producto del azar. La combinación de su cabeza blanca, el cuerpo oscuro y la cola del mismo tono claro es más que estética. Es una señal, una advertencia. Ese contraste no pasa desapercibido en la distancia. Otras aves, incluso depredadores como los búhos cornudos o águilas juveniles, reconocen esa silueta antes de que se acerque y entienden lo que significa: territorio ocupado, depredador presente. Y si aún así alguien osa acercarse demasiado, el águila calva no necesita atacar de inmediato. Tiene otras cartas bajo el ala. Puede erizar sus plumas, expandiendo su figura para parecer aún más grande de lo que ya es. Puede elevar su postura, curvar su cuello hacia atrás y dejar ver el brillo de sus ojos. Y entonces lanza una serie de chillidos agudos, repetitivos, casi metálicos. No es solo un sonido, es una advertencia. No te acerques. Es un lenguaje que todo el bosque entiende. En la naturaleza, saber imponerse sin pelear también es una forma de fuerza. Y el águila calva, con solo mostrarse, lo deja absolutamente claro. Nido estratégico, una fortaleza en las alturas. Para el águila calva, el hogar no es solo un refugio, es una posición táctica, una base de operaciones, una fortaleza diseñada con la precisión de un estratega y la determinación de una madre que sabe lo que está en juego. El sitio elegido no es cualquier rama, no es cualquier árbol. Busca los más altos, los más sólidos, los más inaccesibles. A menudo en lo alto de acantilados o sobre troncos viejos y robustos que dominan la vista del paisaje circundante. Y siempre, siempre cerca del agua. La elección no es casual. Desde esas alturas el águila puede escanear el territorio, vigilar el cielo, el bosque y la superficie del lago o río con una panorámica privilegiada. Todo lo que se acerque por tierra o por aire será visto mucho antes de representar una amenaza.
Pero más allá del sitio está la estructura en sí, y aquí es donde la biología se encuentra con la arquitectura. El nido del águila calva es una de las construcciones animales más impresionantes del planeta. Puede alcanzar más de 4 metros de profundidad, 2,5 metros de ancho y pesar más de 900 kilos. Sí, una tonelada. No es solo un cúmulo de ramas, es una estructura sólida, resistente, ensamblada con una lógica que asombra incluso a los biólogos más veteranos. Utiliza ramas, barro, musgo, pasto seco y hojas, todo entrelazado con firmeza y estrategia. Y lo más increíble, este nido se construye, refuerza y amplía con los años. Cada temporada el águila regresa y lo mejora. Cada capa es una historia. Cada refuerzo, una defensa contra la intemperie. No se trata solo de tamaño. Cada rama tiene un propósito. Cada rincón, un sentido. Este no es un nido, es una declaración. Un lugar pensado para resistir tormentas, sostener generaciones y desafiar al tiempo. Resistencia y adaptabilidad, hechas para sobrevivir. No todo el poder se mide en velocidad, fuerza o armas. Hay otro tipo de poder, más silencioso, pero igual de determinante: el poder de resistir. El mundo del águila calva no siempre es amable. Muchas habitan regiones donde el viento corta la piel, donde el hielo cubre las ramas y los lagos se congelan durante meses. Son zonas donde otras aves migran, huyen o simplemente no sobreviven. Pero ella permanece. Bajo sus plumas externas, suaves y brillantes, se esconde una capa densa de plumón que funciona como un escudo térmico, un aislamiento natural que retiene el calor, incluso en temperaturas extremas. Sus patas, aunque en su mayoría sin plumas, no están indefensas. Cuentan con un sistema de circulación contraintuitivo pero brillante, un intercambio de calor entre arterias y venas que evita la pérdida de temperatura. Gracias a eso, puede posarse sobre hielo sin congelarse, volar bajo la nieve sin entumecerse y mantenerse activa cuando el mundo parece haberse detenido por el frío. Y eso, aunque no se ve, es una forma de poder. No es una garra, no es un pico. Es la capacidad de soportar lo que otros no pueden. Es seguir cazando cuando los vientos soplan con furia. Es alimentar a sus crías mientras la escarcha cubre el bosque. Es mantenerse firme cuando el resto se retira, porque en el reino animal, sobrevivir ya es una victoria. Y el águila calva silenciosamente vence, una y otra vez. Estrategia evasiva, saber cuándo retirarse. En la naturaleza no todo se gana peleando. El verdadero poder también está en saber cuándo no pelear. Y el águila calva, pese a su fuerza, lo entiende perfectamente. Puede imponerse, puede atacar, podría derribar a muchos de sus agresores sin dificultad, pero no siempre lo hace. ¿Por qué? Porque no lo necesita. A menudo es acosada en pleno vuelo por aves más pequeñas, cuervos territoriales, halcones defensivos, gaviotas irritadas. Estas aves en grupo practican un comportamiento conocido como mobbing, ataques coordinados para ahuyentar a un depredador. Picotean, vuelan cerca, gritan, intentan hacerla caer en errores. Pero el águila calva no responde con furia. Tampoco entra en el juego. Simplemente se eleva, toma altura, se desliza por encima del conflicto y continúa su camino con la misma elegancia con la que llegó. No es debilidad, es sabiduría, es eficiencia. ¿Por qué arriesgar el ala, la vista o el equilibrio por enemigos que no valen su energía? La fuerza verdadera no siempre grita. A veces se eleva en silencio, no porque no pueda ganar, sino porque ha aprendido que no todo combate vale la pena. Y eso también es poder. Conservar energía, evitar riesgos innecesarios, saber cuándo retirarse y vivir para cazar otro día. ¿Cuán fuerte es comparada con otras águilas? Sabemos que el águila calva es fuerte, muy fuerte, pero para entender el alcance real de su poder, tenemos que compararla con otras leyendas aladas del planeta. Águila real, su eterna rival en Norteamérica. Aunque algo más pequeña, la actitud feroz del águila real la convierte en una competidora temible.
Está diseñada para cazar en tierra firme. Su objetivo, presas grandes, como liebres, zorros e incluso ciervos jóvenes. En Eurasia se han registrado casos donde águilas reales han derribado cabras adultas empujándolas desde alturas letales. Y en cuanto a velocidad, es una bala con alas. Puede alcanzar hasta 241 kilómetros por hora en picado, una cifra que la coloca entre las aves más rápidas en ataque. Mientras el águila calva domina lagos, costas y estuarios, la águila real manda en montañas, valles y altiplanos. Dos reinas, dos tronos distintos. Águila arpía. En lo más profundo de las selvas de América Central y del Sur, vive una de las rapaces más potentes que se conocen. Más corta en alas, pero densa, robusta, musculosa. La arpía no necesita grandes distancias para cazar. Embosca desde la copa de los árboles, moviéndose entre la vegetación con precisión brutal. Su dieta incluye monos, perezosos y pequeños mamíferos. Sus garras, de hasta 12,7 centímetros, son tan grandes como las de un oso pardo, capaces de triturar huesos con una sola presión. Si se tratara de una pelea en un espacio cerrado, la arpía ganaría por potencia pura. Pero en vuelo prolongado la calva tiene la ventaja. Una es fuerza bruta, la otra equilibrio aéreo. Águila marina de Steller. Ahora imaginemos una versión aún más colosal de nuestra protagonista. La Steller Sea Eagle, que habita las costas de Rusia y Japón, puede pesar hasta 10 kilos y alcanzar una envergadura de 2,7 metros. Una superpesada alada. También es una pescadora experta, pero gracias a su tamaño puede atrapar peces que para otras serían simplemente imposibles. En fuerza absoluta, gana. Pero si medimos proporcionalmente, ambas están igualadas. Y lo más importante, cada una reina en su entorno. No necesitan enfrentarse, porque ninguna de las dos cede su trono. Entonces, ¿quién es la más fuerte? Depende de lo que entiendas por fuerza. Algunas dominan por tamaño, otras por velocidad. Pero el águila calva tiene algo que las otras no combinan igual: versatilidad. Puede cazar, defender, resistir, adaptarse y dominar sin cambiar de territorio. Y si alguien aún duda de su poder, basta recordar esto. Se ha documentado un ejemplar transportando en vuelo un venado de casi 7 kilos. No es solo fuerza bruta, es precisión, resistencia, dominio total del aire. Es un depredador forjado por millones de años de evolución para atacar desde lo alto y no fallar. Ahora bien, déjame decirte algo personal. Cuanto más exploramos el mundo del águila calva, más claro queda que la verdadera fuerza no siempre está en los músculos o en el tamaño. La verdadera fuerza está en la capacidad de adaptarse, de sobrevivir y de dejar una huella que nadie puede ignorar. Y si este majestuoso ave se ha convertido en símbolo de poder, no es casualidad. Lo ha ganado con creces. Si te ha parecido interesante este viaje por una hipótesis tan extrema como reveladora, dale like, suscríbete y comparte este video, porque aquí exploro tanto el pasado como el presente del reino animal, revelando secretos de especies míticas y realidades sorprendentes de criaturas actuales. Nos vemos en un próximo video.